Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Señor, gracias por cada amigo, amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Padre Santo, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora les rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y permítanos estar en su presencia. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la honra y la gloria de su nombre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante este fin de semana estamos trabajando con una miniserie que se titula La ciencia de Dios. El tema para hoy es igual a Dios, pero como cada presentación hacemos una introducción que tiene que ver con la ciencia de Dios, hoy no haremos la excepción. La ciencia de Dios, hemos dicho que la ciencia de Dios es lo mismo que el Evangelio de Dios, es lo mismo que el Evangelio de Jesucristo, es lo mismo que la revelación de Dios, es lo mismo que el misterio de Dios. Todo esto tiene que ver con la persona de Jesús. Por eso la ciencia de Dios tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el Evangelio. Y hay un libro en la Biblia, entre todos los libros de la Biblia, que es la mejor presentación del plan de salvación. Recuerde que hemos dicho que la salvación es una persona y la persona salvación es Cristo Jesús. Cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 19 del libro de San Lucas, usted ve cuando Cristo llega a la casa de Zaqueo y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que ningún otro nombre hay salvación. En el único nombre que hay salvación es en el nombre de Cristo Jesús. En Lucas capítulo 2, cuando Simeón presentó al niño, le dio gracias a Dios porque dijo, hoy mis ojos han visto tu salvación. La salvación es Cristo Jesús. Por tal razón, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación es una persona. La persona es Cristo Jesús. Hagamos una breve presentación o una síntesis del libro de Romanos, que es la mejor explicación del plan de salvación como una manera de explicar la ciencia de Dios. La ciencia de Dios se conoce también como la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación será objeto de estudio por toda la eternidad. Por toda la eternidad estaremos estudiando el gran misterio que desde edades eternas Dios tenía oculto, pero como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante, esa sabiduría oculta Dios la dio a conocer en Cristo Jesús. Lo que estaba velado, lo que estaba vedado, lo que no se conocía ni se sabía, Dios lo reveló a través de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo explica de una manera maravillosa e interesante en el libro de Romanos. Cuando usted lee el libro de Romanos, estudia la ciencia de Dios, la ciencia de la salvación y conoce a Cristo Jesús. Pablo comienza diciendo, Pablo siervo de Jesucristo, Pablo esclavo de Jesucristo, Pablo propiedad de Jesucristo, Pablo que pertenece a Jesucristo. Ya Pablo no se pertenece a sí mismo. Apóstol por llamamiento divino, llamado a ser apóstol. Pablo vino a ser un apóstol porque Cristo se le presentó. Él vio a Cristo, Cristo habló con él, Cristo lo escogió. En el capítulo 26 del libro de los Hechos hay una descripción completa de lo que Cristo quiere con Pablo, versículo 18 en adelante. Ahora, en el versículo 1 de Romanos capítulo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aforizo, colocado, separado
puesto en un horizonte que pertenece a Dios, apartado en el horizonte de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Y él comienza Romanos en el capítulo 1, versículo 1, diciéndonos que el Evangelio es de Dios. En Juan 3:16 usted ve que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué cosa dice ahora? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo pueden alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo organiza su libro de Romanos de la siguiente manera. Número 1, la primera sección del libro tiene que ver con lo que es la introducción. Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17. Ahora, en la introducción usted encuentra cosas interesantísimas. Número 1, el Evangelio es de Dios. Número 2, mira el versículo número 3. El Evangelio es acerca de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Hemos dicho en 1 Corintios 15, 3 y 4 que el Evangelio consiste en 3 cosas: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por tanto, el Evangelio es Cristo. El Evangelio de Dios es Cristo. El Evangelio de Cristo es Cristo. La salvación es Cristo. Todo está centrado en la persona de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si usted sigue mirando, si sigue leyendo el libro de Romanos, vamos a ver el versículo número 16 del capítulo 1. ¿Cómo dice el versículo 16? ¿Qué dice acerca del Evangelio? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué cosa dice? Porque es poder para salvación. ¿A quiénes dice? A todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Todos podemos alcanzar salvación y vida eterna a través del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué dice el versículo 17? ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué presenta el Evangelio? ¿Qué nos dice el Evangelio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Es hermoso ese mensaje? ¿No es hermoso? Cuando usted piensa en la palabra justicia, ¿qué viene a su mente? Si a su mente viene con la palabra justicia en este lugar, en esta ocasión, una mujer con los ojos vendados, con una espada en la mano derecha y con una balanza en la mano izquierda, tiene una imagen equivocada de lo que está diciendo la Biblia. Ay, mamá. Esa imagen de justicia es la que los hombres inventaron. Esa no es la imagen de la palabra de Dios. En hebreo la imagen de la palabra justicia es una mujer y es joven, pero no tiene vendas, ni tiene espada, ni tiene balanza. Tiene una mano extendida levantada hacia el cielo y la otra mano extendida hacia abajo. Esa justicia recibe de Dios para impartir al necesitado. Esa es la justicia de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Todo el tema del libro de Romanos es la palabra justicia. Y veamos rápidamente el contenido del libro y usted verá qué cosa hermosa, qué maravilloso es este libro. Usted no debería pasar un mes sin leer el libro de Romanos completo. Ojalá lo leyera todas las semanas. Le garantizo que si usted lee el libro de Romanos todas las semanas de su vida cambia. Porque entonces entiende lo que Dios ha hecho para usted, para beneficio suyo. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo número 20, nos habla de lo que se conoce como el asique de la condenación. Todo el libro de Romanos está conectado con una conjunción que se escribe O-U-N y que se traduce como así que, luego, sin embargo. El apóstol Pablo utiliza esa conjunción en todo el libro para conectar una cosa con la otra. Y Pablo nos presenta 5 así que. Ponga cuidado, por favor. Hay una introducción a Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17, y aparecen 5 así que y una conclusión que veremos en la parte final, a Romanos capítulo 16, versículo número 15 hasta el final, versículo 27. Ponga cuidado, por favor. Si usted comprende, si conoce, si entiende Romanos, tiene una idea más clara de la ciencia de Dios, del plan de la salvación, del misterio de Dios. No hay nada más hermoso para las criaturas celestiales que el conocimiento del misterio de Dios, el conocimiento de la ciencia de Dios, porque esa ciencia de Dios es Cristo Jesús.
Todas las criaturas del universo se deleitan en conocer a Jesús, comprender a Jesús, estudiar a Jesús, profundizar en Jesús, llenarse de la belleza del conocimiento de Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Hasta la vida eterna es el conocimiento de Jesús. Romanos capítulo número 3, versículo 21 en adelante, pero veamos un poquito de la psique de la condenación. Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. En la psique de la condenación, Pablo deja bien claro que todos los seres humanos, todos estamos bajo condenación. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos rapidito. Romanos capítulo 3, versículo 9. Recuerde que esto es solo una introducción para tocar el asunto de la ciencia de la salvación y que el tema de hoy se llama o se titula Igual a Dios. El título es Igual a Dios. Estamos hablando del Señor Cristo Jesús. Pero estamos haciendo una pequeña introducción y no me gusta el reloj de ustedes porque va muy rápido. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estamos en la psique de la condenación. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y él responde, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué dice él? Que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y yo le pregunto a usted, ¿somos pecadores o no somos pecadores? A ver, ¿sí o no? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Somos pecadores. Número 1, en la psique de la condenación. Todos somos pecadores. Ahora, mire qué cosa linda él aclara ahora. Número 2, Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. En esta segunda parte, Pablo presenta el así que de la justificación. Aunque somos pecadores, aunque somos malos, aunque no hay nada bueno en nosotros, sin embargo, Dios decidió salvarnos. Dios decidió justificarnos o declararnos justos. Dios tomó una decisión firme y fiel. Dios decidió enviar a Cristo Jesús. Me gusta porque en el capítulo 3, los versículos 21 y 23 y 24 y 25, mire qué cosa linda dice. Romanos capítulo 3, versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Versículo 23, ¿qué dice el 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y mire qué cosa linda resume Pablo aquí. Él dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el 24 y 25 dice él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo habla de justificación, redención y propiciación. Justificación, declarado justo. Redención, te compró en el mercado de esclavos. Propiciación, el Señor resolvió tu problema en el santuario. Resolvió tu problema en el mercado de esclavos, resolvió tu problema ante la ley y resolvió tu problema en el santuario. Cristo es la paga del pecado. Cristo es el que carga sobre sí la transgresión tuya y mía. Cristo es el que aplaca la ira de Dios. La ira de Dios significa que ante el pecado y la maldad, Dios se levanta para destruir todo lo que hace daño a sus hijos. Cuando el pecado se levantó, encendió la ira de Dios. Cristo tomó el pecado sobre sí y entonces tuvo que tomar la copa de la ira de Dios. Por eso gritó en Getsemaní, si es posible, pase de mí este vaso, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y por eso en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
El pago del precio de tu pecado y el mío es tan alto, es tan espantoso, es tan terrible, es tan horrible, que cuando aprendemos verdaderamente el plan de salvación, cuando conocemos verdaderamente a Jesús, aborrecemos, odiamos y rechazamos el pecado de toda forma, porque el pecado hizo lo que hizo en el corazón de Jesús, lo que hizo en la persona de Dios. Qué espantoso es el pecado. Cuando usted lo anida, cuando usted lo guarda, es como la serpiente que usted guarda en su pecho. Solo espera el momento para morderle y acabar con la vida suya. Todo pecado, por pequeño que sea, es destructivo. Por eso, Cristo es nuestra redención, nuestra justificación y nuestra propiciación. Cristo es todo para nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La clave, Jesucristo. Versículo 6, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Versículo 8, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Aun cuando no nos importaba la salvación, Cristo murió por nosotros. Cuando no sabíamos de la salvación, Cristo murió por nosotros. Cuando pecábamos a sabiendas, Cristo murió por nosotros. Y cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo te puede deshacer del amor de Cristo? No importa lo que hagas, Cristo murió por ti. Aunque te salve o te condene, Cristo murió por ti. Esa es la belleza de este libro de Romanos. Número 1, la psique de la condenación. Número 2, la psique de la justificación. Número 3, la psique de la certeza y la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 6, 7 y 8. Y como es solamente una introducción, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Dice el apóstol Pablo, ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Si usted anda conforme al Espíritu, ninguna condenación. Si anda conforme a la carne, usted está en problemas. El así que de la certeza y la seguridad de la salvación, Pablo la describe de una manera muy hermosa, muy hermosa. En el capítulo 6 nos habla del bautismo. Si usted es una persona bautizada, usted murió a la vida pasada y empezó una vida nueva. El viejo hombre debe morir para comenzar a vivir el hombre nuevo, a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Usted fue sepultado con Cristo en la pila bautismal. Hoy tenemos una linda experiencia del santo bautismo, donde los que se bautizarán estarán viviendo la misma experiencia de Cristo Jesús, estarán siendo sepultados con Cristo en las aguas, estarán muriendo con Cristo, estarán muriendo la vida pasada para empezar una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nueva. En Cristo. En Cristo define todo. Número 1, define nuestra posición. Nuestra posición. Ahora somos hijos de Dios. Número 2, define nuestra herencia. Esperamos a Cristo en las nubes de los cielos para morar con Él por siempre en la patria celestial. En Cristo define todo lo que nosotros poseemos. Salvación y vida eterna. En Cristo nosotros definimos un estilo de vida llenos y ungidos del Espíritu Santo. El que está en Cristo no es de este mundo, ahora es ciudadano del cielo y miembro de la familia de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces tenemos que vivir a la altura de lo que nosotros somos, hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Cristo ganó todo eso en su muerte en la cruz y también aquella mañana cuando se levantó de la tumba. Número 4, el psique de la misericordia. En el capítulo 9, 10 y 11, Pablo presenta cómo Dios tuvo misericordia con los judíos. Pero hay unos versículos allí que quisiera leer con ustedes. Romanos capítulo 9, versículo número 15. ¿Qué dice Romanos 9, 15? Recuerde que es solamente una pequeña introducción acerca de la ciencia de Dios.
presentando Romanos como la ciencia de Dios, el maravilloso plan de salvación. Y ustedes saben que en el capítulo 11, versículo número 33, está a profundidad de las riquezas de la ciencia, de la salvación y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Capítulo 9, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice Romanos 9, 15? ¿Cómo dice el versículo 15? Dice el verso 15, pues a Moisés dice, ¿qué cosa dice Dios? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré, ¿de quién? Del que yo me compadezca. Es bueno que sepamos que la palabra misericordia en los labios de Dios, misericordia en la Biblia significa que Dios descubre tu necesidad y Dios la suple. ¿Qué significa? Dios descubre tu necesidad y ¿qué hace Dios? Dios la suple. Dios suple tu necesidad. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? La necesidad de salvación. ¿Quién suplió nuestra necesidad de salvación? El Dios Todopoderoso. ¿Cómo lo hizo? A través de Cristo Jesús. ¿Cómo ganó la salvación? A través de Cristo Jesús. Por eso ahora, hoy, en este momento, la salvación es segura y está asegurada. Y todo por la misericordia de Dios. Capítulo 11. Mire qué cosa linda, misericordia. Romanos capítulo 11, versículo 29 en adelante. Mire qué cosa linda. Mire qué belleza. Recuerde que estamos presentando brevemente el libro de Romanos como la ciencia de Dios, parte del trabajo de esta semana. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, versículo 29? ¿Cómo dice? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué cosa dice? Misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen, ¿qué cosa dice? Misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener, ¿qué cosa dice? Misericordia de todos. Eres un pecador, Dios tiene misericordia. Eres malo y perverso, Dios tiene misericordia. Eres una persona que no hace daño a nadie, Dios tiene misericordia. Te crees tan bueno porque no haces ningún problema de ninguna situación, Dios tiene misericordia de tu bondad. Hay gente que son tan correctas y caminan tan derecho que se van a perder por ser correctos y derechos. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Era bueno o era malo? Caminaba derecho, caminaba indirecto. Caminaba derecho y se perdió. Mire qué barbaridad. ¿Por qué se perdió? ¿Porque era bueno? No. ¿Porque era malo? No. Porque rechazó a Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Así que si usted es una persona buena y no tiene a Jesús, usted está completamente perdido. Así de sencillo. La salvación es Cristo Jesús. Y es por la misericordia de Dios. No la merecemos. ¿O la merecemos? No la merecemos. Es por la gracia de Dios. Es por el amor de Dios. Es por la clemencia de Dios. Me gusta en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, cuando Dios anuncia su nombre y Dios mismo se anuncia a Él mismo. Jehová, Jehová, clemente y misericordioso. Me gusta cuando dice, tardo para la ira y grande misericordia en verdad. Y me gusta cuando menciona la palabra clemencia. Y menciona la palabra misericordia 3 veces. 3 veces. 3 veces. 3 veces está diciéndonos que Él quiere suplir nuestra necesidad. Y me gusta cuando dice, hay una frase hermosa cuando dice, que perdona la rebelión, el pecado y la transgresión. Las 3 tragedias de pecado, Dios las perdona. En hebreo significa que carga, que lleva sobre sí, que toma para sí, que se embarra con tu pecado, con tu transgresión, con tu rebelión, con tu iniquidad y con la mía también. Y todo por su misericordia. No hay razón para perderse. No hay razón para perderse. No hay razón para perderse.
Dios nos salva del pecado, pero nunca nos salvará en el pecado. Amigo, amiga, si usted sabe que tiene cuentas con Jehová, si hay algún pecado en tu vida, ven y habla con Él. Me gusta en el libro de Isaías como el profeta describe por boca de Jehová la situación del pueblo desde la cabeza hasta los pies. Y Dios le dice, mira mi negro, pon en orden tu casa, tiene que hacer esto. Y entonces cuando tú hagas esas cosas, le dice allá a Isaías, entonces venid luego y estemos a cuenta. Isaías capítulo 1, versículo 18. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Dios está dispuesto y disponible. ¿Y cómo no estarlo si lo pagó y lo dio todo por amor a ti, por amor a mí? Y ahora yo le pregunto, ¿es hermoso este mensaje de Romanos? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahorita viene el examen, porque tú tienes su examencito también. Vamos a ver, vamos a repasar el libro. ¿Se acuerdan que Romano tiene 5 partes, una introducción, una conclusión y tiene 5 partes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y se acuerdan que la clave es la conjunción que significa así que, luego, de manera que, etc. Bien, ¿cuál es la primera así que? Así que de la... los agarré. Así que de la condenación. El segundo, así que de la justificación. Tercero, el así que de la certeza y la seguridad de la salvación. Y número 4, el así que de la misericordia. ¿Cuál es el primero? Así que de la condenación. Segundo, así que de la justificación. Tercero, el así que de la certeza o seguridad de la salvación. Y número 4, el así que de la misericordia. El número 5 es el así que de la vida práctica. Si es verdad que entendiste que estás completamente condenado y perdido como lo estábamos antes de conocer a Cristo, si es verdad que entendiste la justificación en Cristo Jesús, si es verdad que entendiste la certeza y la seguridad de la salvación, si es verdad que entendiste la misericordia, entonces tu vida reflejará que lo entendiste con una vida práctica. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa dice ahora? ¿Para qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, para que entienda, para que comprenda, para que experimente. Me gusta la frase, no os conforméis a este siglo. No se aparezcan a este siglo, no se encuadren en este mundo, no se parezcan a este mundo, no llenen su mente de este mundo, no vivan un estilo de vida como la gente de este mundo, no sean mundanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sino transformaos, metamorfo. Permitan que el Espíritu Santo les cambie y les transforme. ¿Recuerdan la palabra metamorfosis? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En la metamorfosis, ¿qué pasa con una oruga, con un gusanito? ¿En qué se convierte? Y el gusano se arrastra o vuela. ¿Qué hace el gusano? ¿Y la mariposa? ¿Han visto una mariposa arrastrándose? ¿Han visto un gusano volando? Entonces, ¿cómo la quiere usted? ¿Gusano o mariposa? Sale, no, mamá. ¿Cómo la quiere? ¿Verdad que volar es mejor? Si estás en Cristo, ya sufriste una metamorfosis. En mi vida he visto muchas metamorfosis en mucha gente, gente muy mala. Y gente también muy buena, que eran tan buenos y tan buenos y tan buenos que estaban perdidos. El malo y el bueno en Cristo pueden alcanzar la salvación. Pero es hermoso ver cómo Cristo transforma la vida de la gente. Y declaraciones y testimonios espantosos. Cuando la gente cuenta cómo se ganaban la vida, hasta dónde llegaban y las barbaridades que hacían. Y cuando Cristo llegó a su vida a través del Evangelio, a través de la palabra, cómo el Santo Espíritu les transformó y los cambió en nuevas personas. Yo le pregunto a usted, ¿necesita usted un cambio en su vida? ¿Necesitamos todos un cambio en nuestra vida? ¿Necesitamos que venga el Santo Espíritu con su caja de herramientas a reparar nuestra vida? Me gusta cuando dice renovaos, cuando dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Renovación. ¿Alguno de ustedes trabaja en remodelación de casa? ¿Alguien trabaja en remodelación de casa? ¿Puede levantar la mano?
Entonces ustedes están entendiendo lo que quiero decir. Hay unas casas que son viejas y destartaladas, ¿han visto? Que lo que sirve nada más puede ser que el fundamento, y a veces el fundamento ni sirve tampoco, pero bueno, hay que sacar algo. Y cuando usted ve que esa gente entra y empieza a trabajar, después usted pasa por ese lugar y ve la casa completamente transformada. ¿Es así o no es así? Hay una calle que se llama Gessner donde vivo, y hay una zona muy privilegiada, se llama Memoria. Y un día pasamos, había una casa pequeñita de esa casa vieja. Y pasamos un día y vimos que estaban trabajando a la casita. Pasamos otro día y trabajando a la casita. Y trabajando. Compadre, como a los 6 meses, pregunté, ¿y dónde está la casita? La transformaron, aquello era una belleza, pero una cosa preciosa. Yo dije, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Es Dios capaz de transformar esta casita vieja en una casita nueva? ¿Cuánto quiere una transformación? ¿Cómo la quiere? ¿Con estocón o con ladrillo? La Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa. Bien, terminemos esta introducción porque el sermón empieza ahorita y termina a la tarde, así que tiene que venir a la tarde. Ahora, pero déjeme hacer una pregunta antes de terminar con lo de la vida práctica. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es garantía o no es garantía? Romanos capítulo 12. Hay unos versículos que quiero leer con ustedes también. Versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Lea el resto hasta el versículo 21 en su casa. Solo leeré un par de versículos que habla de la vida práctica. ¿Cómo dice el versículo 9? El amor sea sin ¿qué? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. ¿Qué dice ahora? Seguid lo bueno. Pablo nos está diciendo, queridos, si hemos aceptado a Jesús, queridos y queridas, si hemos entendido el Evangelio de Dios, entonces tendremos una vida práctica. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. La primera vez que el pastor me pidió que viniera a su iglesia, me sonreí porque ese año estábamos llenos de muchísimas cosas. Al año siguiente volví a me sonreír porque estábamos llenos de muchísimas cosas. Al año siguiente me sonreí porque tenía muchísimas cosas. Y para este año dije, yo tengo vergüenza con el pastor, tengo que abrir un espacio, mire, tenemos que sacar un ratito para ir a su iglesia. Y yo doy gloria a Dios por haber estado aquí con ustedes. Y le puedo contar que le he pasado muy bien. A pesar de los vientos de Santana, compadre. Oiga, qué relajo. Eso bien, yo no sé cómo te aguantan esa cuestión. Y dije, bueno, si Santana estuviera vivo, le reclamaría. Porque parece un huracán, yo me crié en una zona de huracanes. Pero a pesar de los vientos de Santana y a pesar de todo, hay seguro refugio en nuestro Padre Celestial. Seguro refugio en Cristo Jesús. Lea por favor esos versículos en su casa, a la parte final del libro de Romanos, capítulo 16, versículo número 15 hasta el versículo 27, habla ya de los saludos y demás, y al final hay una parte muy interesante que habla del misterio de Dios, la revelación del misterio de Dios. Bien, repasemos. ¿Cuántos dedos tiene su mano? ¿Cuánta parte tiene Romanos? Hay un asique de la condenación, un asique de la justificación, un asique de la certeza y la seguridad de la salvación, un asique de la misericordia y un asique de la vida práctica. ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Ustedes están flojos, esto sí que están flojos. O tienen un mal maestro o ustedes son malos alumnos. A ver, ¿cuál de las dos cosas es? Vamos a ver. Hay 5 partes en el libro de Romanos, todas tienen que ver con la conjunción un, así, que, o, luego, etc. ¿Están listos? Son 5 palabras nada más que tienen que aprenderse. Primera palabra, no. Primera palabra, condenación. Segunda palabra, justificación. Tercera palabra, certeza. Certeza o seguridad de la salvación. Cuarta palabra, misericordia. Y quinta palabra, vida práctica. ¿Acepta usted a Cristo en su vida para que ponga en orden todas las cosas? ¿Quiere que el Espíritu Santo venga y transforme su carácter y su vida? ¿Acepta que Dios le transforme en una persona nueva? Entonces póngase en pie conmigo.
Para nosotros es muy fácil escuchar todo esto. Muy fácil. Pero este derecho a Dios le costó todo. Este derecho fue posible porque Dios depositó todo lo que tenía en sus ahorros para que nosotros tuviéramos este santo privilegio. En Cristo Dios dio todo lo que tenía. Cuando Dios nos dio a Cristo, Dios dio todo lo que poseía. Por eso, ninguna criatura en el universo entenderá qué pasó. Permítanme usar una figura antropomórfica. ¿Qué pasó en el corazón de Dios cuando vio a Cristo morir en la cruz del Calvario? Nadie entenderá jamás qué pasaba con Dios cuando vio que a Cristo lo flagelaron, lo golpearon, lo escupieron. Y como dice en Isaías capítulo 53, le desfiguraron. Le dieron con una caña, con un palo por la cabeza. Y hay unas frases y unos verbos terribles en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12, que el ser humano jamás entenderá, y ninguna criatura entenderá en todo el universo. El todopoderoso que nada puede, el omnipotente que no tiene poder, y todo por amor a un pecador malo como yo. Por eso se llama el misterio de la piedad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios haya llegado tan lejos? Por eso la ciencia de las ciencias es la ciencia de la salvación. Por eso conocer a Jesús es todo. Por eso cuando estudiamos en la Biblia que Cristo es igual a Dios, porque es un ser divino, nos maravilla, ¿cómo es posible, querido Jesús, que usted consintiera desde antes de la fundación del siglo hacerse hombre, nacer como un indefenso bebé por amor a gente tan mala y tan pecadora como nosotros? Y no solamente nacer en este mundo, sino vivir en él. Y no solo vivir en él, sino recibir todo tipo de rechazo. Hebreos capítulo 5, versículo 7, por su padecimiento aprendió la obediencia. El comandante del cielo, el creador del universo, el dueño y soberano de todo lo que existe, ahora se somete a una vida desgraciada en un mundo maldito por amor a un pecador como yo. Se sometió. Viene a la tierra como el siervo divino. Se sometió a Dios. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros, froneo, esta mente que hubo en Cristo Jesús. Esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Esta aptitud que hubo en Cristo Jesús, este estilo de vida que hubo en Cristo Jesús, esta idiosincrasia que hubo en Cristo Jesús, este perfil que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. San Juan capítulo 5, versículo 18, San Juan capítulo 5, versículo 18, mire de qué acusaron a Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 18, se pueden sentar. San Juan 5, 18, ¿cómo dice el versículo 18? San Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? La Biblia es un manantial. Juan 5, 18, ¿cómo dice la Biblia? Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice ahora? Haciéndose
igual a Dios. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá, ¿y qué dice? Y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Era Cristo y es Cristo Dios con nosotros, sí o no? ¿Es Cristo un ser divino? Sí. ¿Es igual a Dios? Sí. ¿Se humilló Cristo? Se humilló. Permítame terminar aquí. Ya en la siguiente presentación hacemos el detalle de esta parte igual a Dios. Pero escuche, por favor. Delante de Dios, delante del tribunal celestial, delante de los ángeles, le pregunto, ¿ha ganado Dios todo el derecho sobre nosotros, habiendo pagado el precio de nuestro pecado, sí o no? ¿Usted lo reconoce? ¿Acepta usted en su beneficio el pago que Dios hizo en su favor? ¿Acepta que el Señor pagó por su cuerpo para convertirlo en templo del Espíritu Santo? ¿Acepta usted delante del trono celestial someter su vida a la voluntad de Dios? ¿Acepta que el Santo Espíritu repose en usted? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo. Si usted acepta hoy que Cristo le compre con su sangre preciosa, si usted acepta hoy que Cristo envíe su Espíritu a su vida, si usted acepta hoy someter su voluntad a la voluntad de Dios. Número 1. Número 2. El Señor Jesús vino a la tierra para cubrir y pagar todos sus pecados. Ahora necesita que usted le permita que el Santo Espíritu venga y le transforme a imagen y semejanza de Jesús, para que el testimonio suyo inspire a otros y alcancen la salvación y la vida eterna. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer, dejará convicto, convencer. ¿Cómo convence el Espíritu a la gente? El Espíritu convence a la gente a través del testimonio de los cristianos. Ay, mamá, ¿cómo los convence? A través del testimonio de los cristianos. ¿Utilizó el Espíritu Santo a Noé en la época antediluviana? ¿Sí o no? Sí. Hebreos 11:7 dice que Noé condenó a los antediluvianos, porque Noé creyó, su esposa creyó y sus hijos creyeron. Y el que no creyó como Noé, entonces se destruyó todo. Papá, mamá, hijo, hija, ¿le gustaría a usted hoy creer también? Que el testimonio suyo sea poderoso para que la gente se entregue a Cristo Jesús. ¿Cuántos padres, cuántas personas con hijos quisieran decir sí a Dios? ¿Cuántos padres y madres dicen: hoy quiero creer en el Señor y que mi vida sea un testimonio y que mi familia sea un testimonio? ¿Pueden levantar la mano conmigo? Número 2. ¿Y cuántos de los jóvenes dicen: quiero creer, creo y acepto? ¿Pueden levantar la mano conmigo también? ¿A qué le llamamos jóvenes? Bueno, pongamos un número. ¿Le parece bien de 30 años para abajo? Si tiene 31 no le toca, 30 para abajo. ¿Cuántos tienen 30 años o menos? ¿Pueden levantar la mano los que tienen 30 años o menos de 30 años? Por aquí hay pocos jóvenes de 30 años para abajo, va a tener que cambiar la cosa, ¿eh? Jóvenes de 45 para arriba. Mira, y todos nos inscribimos, ¿verdad? La gente creerá no lo que le decimos, la gente creerá lo que nosotros somos. Nuestra vida es la que predica, no nuestras palabras. Si nos ponemos en las manos de Dios, veremos la gloria de Dios. A mí me gustaría orar ahora, como siempre lo hago, con personas que tengan 35, voy a subir 5 años, 35 años o menos, 35 años o menos, y quieran hoy decirle a Dios: Señor, le ofrendo mi vida, haga en mí su voluntad. Transfórmeme a su imagen y semejanza, Señor, para que Cristo se refleje en mi vida. ¿Cuántos se atreven a hacer esa oración conmigo? ¿Pueden levantar la mano? 35 o menos. A mí me encanta desafiar a la gente. ¿Pueden venir aquí arriba conmigo rapidito, por favor? 35 años o menos. Vengan conmigo aquí delante. 35 años o menos. Vamos a orar por ustedes. Si usted dice que es miembro de la iglesia, venga. Si no es miembro de la iglesia, venga. Quien usted sea, venga, por favor. Hoy es un día de fiesta en la iglesia. Hoy tenemos 2 ritos gloriosos: la Cena del Señor y Santo Bautismo. Hoy tenemos un Kodesh Kodashim. Hoy tenemos un Santo de los Santos. Hoy tenemos un sábado santificado. Es sábado
tenemos la Cena del Señor y tenemos Santo Bautismo. Tenemos 3 fiestas maravillosas. Es un día para la gloria de Dios. Hoy es un buen día para que el Espíritu Santo se derrame en esta iglesia. 35 años o menos, venga con nosotros al frente. 35 años o menos, venga, suba con nosotros. Y voy a pedir a todos los ancianos de la iglesia que suban arriba con nosotros también. Y voy a pedir al pastor que nos acompañe también con estos jóvenes. Y voy a pedir que ningún joven se quede. Si es un visitante o un amigo de la iglesia, venga. Si es una persona, venga, por favor. Si usted sabe, venga, sí, venga, pero venga. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El hijo pródigo vino así con ese aroma extraño que tenía por haber cuidado de esos animalitos que cuidaba, pero vino, el papá lo abrazó y lo besó y hizo una fiesta. Venga, 35 años o menos, venga. Anciano de iglesia, venga. Y hoy pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Y hoy, ya que estamos aquí, preparémonos para participar de los ritos y participar de la cena del Señor. El rito de humildad y la cena del Señor. Hoy, cuando usted participa de estos emblemas, es como que se bautizó de nuevo. Sus pecados son borrados y lavados con la sangre de Jesús. Y empieza una nueva historia. Empecemos una nueva historia en nuestra familia. Empecemos una nueva historia en esta iglesia, una nueva historia en esta comunidad, y permitamos que el Espíritu Santo se derrame en esta iglesia, se adueñe de todos y empiece un nuevo amanecer que llene de luz toda esta comunidad. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cuántos votan que sea así? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Alabado sea Dios. Muy bien. ¿Cuáles son los ancianos? ¿Pueden venir los jóvenes aquí al frente conmigo? ¿Pueden acercarse aquí, por favor? ¿Pueden venir aquí los jóvenes, por favor? Muy bien. Vamos a poner a los jóvenes aquí en el centro. ¿Y todos los que son ancianos, dónde están? ¿Están acá? Muy bien. Muy bien. Adelante. Los jóvenes aquí al centro. Más al centro, los jóvenes, pues si algo pasa, sabemos que están en el centro. Muy bien. Hay más jóvenes que... Adelante. Miren cómo los jóvenes vienen subiendo, ¿eh? Perdón, hermano. Necesitamos... ¿Cuáles son los jóvenes que tienen vergüenza? Si usted tiene vergüenza, levante la mano para decirle que venga. Mira, qué equipo de jóvenes. ¿Tienen vergüenza, verdad? ¿Sí? ¿Tienen vergüenza? ¿No tienen vergüenza? Pues vengan. Sí. Parece que sí tienen vergüenza. Yo le hago una pregunta. ¿Es hermoso entregarle la vida al Señor cuando uno está joven? Llegué a la iglesia cuando tenía 18 años y le entregué mi corazón a Jesús a los 19. Y ya pasaron 40 años. Me ha dado 3 jóvenes y primero me dio una maravillosa esposa. Yo quería tener 12 hijos. Dios nos dio 3 y alabado sea Dios. ¿Verdad que usted tiene una iglesia hermosa aquí? Le decía al pastor que cuando vi esta iglesia en este lugar con tanta gente que habla español por aquí, lo que vi fue un centro de evangelismo para el mundo entero. Y se lo digo públicamente y no se lo he dicho al pastor. Yo voy a orar para que esta iglesia se convierta en eso. Un faro de luz que ilumine el mundo entero. Y me hará feliz ver aquí un día a 3ABN, Teresa. 3ABN aquí, transmitiendo al mundo entero. ¿Aceptan el desafío? ¿Cuántos son miembros de esta iglesia? ¿Cuántos son miembros de esta iglesia? ¿Pueden levantar la mano? ¿Aceptan ustedes ese desafío que oremos para que esta iglesia se convierta en un faro de luz que ilumine el mundo entero? ¿Seguro que aceptan el desafío? Bueno, pastor, con todo respeto, yo no le había dicho nada, pero vamos a orar por ese proyecto. Y vamos a hacer todo lo que sea posible para que eso sea una realidad. Y que nos hablen del mundo entero diciendo que están siguiendo la señal. El sábado que viene termina una semana que empezó hoy en mi país. El domingo 27 empieza una campaña que se transmitirá al mundo entero. Quiera Dios que pronto lo veamos desde aquí. ¿Usted cree que puede ser así? ¿Cuántos son miembros de la junta de esta iglesia? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quieren venir con nosotros para orar por ese proyecto? Me encantó esta iglesia. Y vi que tienen ahí al lado una zona grandísima, pastor, que si se pone silla, imagínense, y un estacionamiento inmenso para poner los carros. ¿Usted está seguro que el Señor, que quieren hacer eso?
¿Quieren o no quieren? Tuve una linda experiencia en Chiriquí, en Panamá, y vimos cómo esa iglesia, el Señor la bendijo, esa iglesia se llenó de hermosa de gentes. Vamos a orar a Dios que aquí pase lo mismo. Repito, ¿cuánto estarán dispuestos a orar por ese proyecto? Bueno, pastor, vamos a orar, vamos a orar. Querido Padre Celestial, nos presentamos delante de usted, reconociendo que no somos buenos, reconociendo, como dice Pablo, que somos pecadores. Nos presentamos delante de usted aceptando el sacrificio de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Aceptamos, Señor, la justificación en Cristo Jesús, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Creemos, Señor, en la certeza y la seguridad de la salvación. Recibimos, oh Dios, con gratitud su misericordia y le rogamos la unción de su Espíritu para que nos cambie y nos transforme y nuestra vida práctica refleje la imagen preciosa de Jesús. Padre, en nosotros no hay nada bueno. El Santo Espíritu que ha venido a nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso ahora, como ministro del Evangelio, le rogamos, bendiga a cada familia de esta iglesia, bendiga a cada padre y cada madre, bendiga a cada hijo y cada hija. Rompa, Señor, todo aquello que impida el derramamiento de su Espíritu en cada persona de esta iglesia. Que millones y millones de ángeles vengan a establecerse aquí y el Santo Espíritu en cada corazón. Padre, en una manera especial entregamos en sus manos cada uno de estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Usted conoce sus necesidades. Usted sabe, Señor. Usted ve. Usted comprende. Que hoy, Señor, el Espíritu tome la rienda del timón de sus vidas. Que hoy les transforme de gloria en gloria como a su imagen. Que hoy empiece el Santo Espíritu a dibujar a Cristo en sus vidas. De tal suerte que los que conozcan a estos jóvenes y jovencitas puedan ver reflejada la imagen preciosa de Jesús. Y Dios, dejamos en sus manos el desafío de convertir este lugar en un centro de evangelismo para todo el mundo. Que miles y miles de almas sean alcanzadas por lo que se haga en esta iglesia. Que todo impedimento sea roto y destruido con la espada del Espíritu. Y que su presencia se manifieste, Señor. Haga posible, Padre amado, que hoy a través de la Santa Cena, a través del rito de humildad, el Espíritu impresione cada corazón y todos se conviertan en una sola familia, en el cuerpo de Cristo, para alabanza y gloria de su nombre y salvación de toda esta comunidad. Dios, entregamos este lugar, entregamos cada familia, entregamos cada persona en su mano bendita y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga.